Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes una familia en Cristo que queremos orar por ti. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que ya lo conoces, 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879 a cualquier hora que lo necesites. Compártenos tu petición de oración y te ayudaremos a orar. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. En esta mañana tu servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo un tema muy interesante. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Valora tu tiempo, es la serie. Y el tema, para mí, lo hiciste. El tema en esta mañana nos lleva a reflexionar en las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Tenemos que recordar que la Biblia habla de dos regalos que Dios nos da. Uno cuando nacemos físicamente y el otro cuando nacemos en Cristo a la eternidad. Dios cuando nacemos nos da talentos. Son las habilidades, la inteligencia, las capacidades. Por eso hay gente que tiene la capacidad, por ejemplo, para la música y tal vez sin haber ido a una escuela pueden tocar algún instrumento con una facilidad que otros no lo pudiéramos hacer. Dios nos da las habilidades y todos tenemos diferentes talentos y qué es lo que usamos muchas veces para trabajar, nos dedicamos a eso y bueno, el trabajo lo entendemos que es un canal de bendición para Dios en nuestras vidas. Debemos entender que todo lo que somos y lo que tenemos viene de parte de Dios. Debemos recordar que cuando nacimos no trajimos nada a este mundo. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando muramos, no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Así es que, bueno, debemos de dejar de poner excusas y poner al servicio de Dios esos talentos. Pero también Dios nos da dones. Cuando tú llegas al conocimiento de Cristo, cuando llegas a formar parte de la familia de Dios, dejas de ser una criatura de Dios para convertirte en un hijo de Dios. En ese momento, Dios te da los dones. Puede ser por lo menos uno. La Biblia habla de diferentes dones. ¿Y qué es un don? Bueno, un don es un regalo de Dios, es la capacidad o aptitud de una habilidad para servir en la iglesia a donde tú asistes. Así es que, pues debemos entender que todo es de Dios. Dios ha puesto las diferentes bendiciones en tus manos para que tú las disfrutes. Así es que es importante que podamos entender que lo que somos y lo que tenemos es de parte de Dios. Pero tal vez tú puedas decir, bueno, yo trabajo y por mi trabajo pues me pagan y de ahí son las cosas que tengo. Pues déjame decirte en esta mañana que sí, efectivamente tú tienes un trabajo, pero ese trabajo es un canal de bendición que Dios te ha dado para tu vida. Así es que debemos recordar que somos solamente mayordomos, es decir, administradores de lo que Dios nos ha dado y no somos propietarios. Cuando no administramos bien, pues aún lo que tenemos puede ser quitado. Y es muy interesante lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 25. Si tienes una Biblia ahí en casa, búscale por ahí, Nuevo Testamento, es el primer libro, Mateo capítulo 25 viene la parábola de los talentos, donde Jesús nos enseña que a 3 siervos se les dieron a uno un talento,
a otro 2 talentos y a otros 5 talentos. Y que, bueno, después de un tiempo el Señor regresa a hacer cuentas. Y al que se le había dado un talento, pues no había hecho nada. Fue y lo enterró. Dice Mateo 25:26, respondiendo su señor le dijo, Señor malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Aquí podemos ver cómo Jesús, al enseñarnos esta parábola, nos enseña que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y déjame decirte una cosa, Dios no nada más te ha dado cosas materiales. Tal vez tú estás casado y tengas una familia, Dios también te la dio. Dios te dio a tu esposa, hay que darle gracias por ello. Dios te dio a tus hijos y también vamos a dar cuenta a Dios por el cuidado de la familia. Recuérdalo, no somos propietarios, somos mayordomos, somos administradores. Así es que, bueno, de lo que Dios nos ha bendecido, también nosotros podemos bendecir a otros, recordando siempre que debemos ser muy buenos administradores para que cuando venga el Señor de esos bienes podamos dar cuentas buenas, cuentas claras, cuentas productivas. Buenos días, hermano José, adelante. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Esperamos que disfruten de este tiempo para que juntos escuchemos la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Valora el tiempo y el tema Para mí lo hiciste. Familia, es necesario e importante meditar y reflexionar sobre la segunda venida de Cristo, la cual está más cerca cada día. Desde 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, el apóstol Pablo nos habla al respecto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen son los cristianos que han muerto. También es común que se utilice la figura de que los creyentes no mueren, están dormidos. El apóstol Pablo describe al respecto que un cristiano que está ausente del cuerpo está presente con el Señor. Esto nos lo dice en 2 Corintios 5:8. Más bien, se refiere al sueño del cuerpo en el sepulcro, o sea, cuando está enterrado, donde permanece hasta que sea resucitado, o sea, transformado con un cuerpo glorioso y reunido con su alma. 1 Corintios 15:40, 42, 43 y 47. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Tenemos esperanza a los que creemos en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los cuerpos de los creyentes que durmieron serán resucitados inmediatamente, antes de que los que vivamos seamos llevados a las nubes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, Jesucristo mismo, que ascendió, es el que desciende, y aquí está el orden. Primero los que durmieron en él. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo alentó de esta manera
a los de Tesalónica y al mismo tiempo también a nosotros, si es que esperamos en Él. En casa, favor de leer capítulo 5 del 1 al 14 de Primera de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo continúa enseñándonos muchas cosas relacionando con el asunto de la venida del Señor, es decir, el día del Señor. Los tiempos y las ocasiones se refieren a las edades y a los acontecimientos que preceden al día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, mientras el dueño de la casa se encuentra durmiendo. Mateo 24, 42 al 44. Es decir, en forma inesperada. No quiere decir que necesariamente será de noche, aunque será obvio que en algunas partes del mundo será de día y en otras será de noche, y que incluye tanto juicio como bendición. Será inmediatamente después del rapto de la iglesia y terminará cuando concluya el milenio. Así que nos alienta para que no tengamos temor acerca de este tiempo y para que estemos preparados, recomendándonos no dormir, sino que velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. A continuación, la siguiente parábola describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero, que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y sus talentos para servir a Dios, será recompensado. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que son fieles. Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Mateo 25, 40. El Señor nos dice que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Familia, es así que el Señor nos invita a dar de comer al hambriento, dar de tomar al sediento y recoger al forastero, porque tal vez sea un cristiano el que está en esta necesidad y de esta manera lo hacemos para el Señor. Así le servimos. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta. Activen la campanita y compartan. Les invitamos también a que se congreguen en una iglesia, ya que es importante para escuchar su palabra y crecer en su gracia para servirle. Y si no tienen dónde hacerlo, nosotros les ayudamos si nos contactan por medio del WhatsApp que ustedes ya conocen y se los compartimos con mucho gusto. 811-590-9879. Pero preparémonos porque ya está listo Pedro para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. Aunque sabemos que la salvación no se gana por las obras, ciertamente la fe produce obras y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta parábola. La salvación no es por obras, es por fe, pero la fe es la que produce obras. Según Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que la fe produce obras. Obviamente la salvación
no es por obras, la salvación es por gracia, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es correcto, no es por obras, porque si no, alguno dirá, bueno, yo tengo más obras que tú, y aquí están mis obras, pero pues la fe es la que produce las obras, y la fe es la que produce la salvación en aquella persona que decide confiar en Cristo Jesús. Esa será salva según la palabra de Dios. Decíamos que los dones son para servir en la iglesia, son las capacidades o habilidades que Dios le da a sus hijos para servir en la iglesia, y pone el ejemplo como un cuerpo, donde bueno, un ojo tiene una función, un oído tiene otra función, una mano, un pie, y así podemos entender que todos tenemos algún don y de alguna manera formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que es importante que pongamos a trabajar el don que Dios nos ha dado. También la palabra de Dios pues nos dice que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, lo hablábamos hace un momento, pero también es importante que si usted es cristiano, bueno, pues actúe como cristiano, que haga lo que la palabra de Dios dice. Y ahí en la parábola de Mateo 25, el Señor nos dice que cada vez que visitamos a un enfermo y lo ministramos, también cuando vamos a visitar a alguna persona que está en la cárcel, es como si lo hubiéramos hecho a Dios mismo. Qué maravilloso es nuestro Señor por la manera en que nos motiva a usar bien nuestro tiempo. Mateo 25:39 dice, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Obviamente Jesús les decía, no era a mí, era aquel que tú lo hiciste, aquel pequeñito, pero aquel, si lo haces a aquel, me lo haces a mí. Por eso es importante cuando usted administre su talento, cuando administre su don y ayude a alguien más, recuerde que lo está haciendo directamente a Dios. Recuerde también que usted es el brazo de Dios. Su trabajo es un canal de bendición que Dios le ha dado, que le ha puesto, y a través de su trabajo Dios le da bendición. ¿Para qué? Para que usted también sea de bendición a otros. Así es que es muy importante que podamos servir en la iglesia. Sí, en la iglesia es muy importante, pero también en donde quiera que nos movamos, puede ser en el trabajo, con nuestros vecinos. Cuando veamos alguna necesidad, no se quede con los brazos cruzados, no se quede con la mano cerrada. Abra su corazón, abra su mano y ayude, apoye a aquella gente que está pasando por una situación difícil el día de hoy. Que puedan ver la mano de Dios a través de la ayuda que usted puede dar. Muchas veces esperamos que lo haga el gobierno, que lo hagan las iglesias, las asociaciones de caridad, pero si Dios le pone a alguien enfrente, Dios quiere que usted lo haga. Y pues muchas veces criticamos pensando que pues deberían de ponerse a trabajar, o empezamos ahí a decir cosas cuando no conocemos realmente su situación. Usted solamente sea de bendición para aquella persona. No es mucho lo que le van a quitar a usted, y si es mucho lo que va a recibir aquella persona que tal vez no tenga nada. Así es que es muy importante que si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, pues actúe como cristiano, actúe como hijo de Dios y comparta lo que Dios le ha dado, sus talentos, sus dones y también las bendiciones que Dios ha puesto en sus manos. ¿Por qué no compartirlas a otro? Dice la palabra de Dios que si esto haces con aquellos pequeñitos, lo haces a mí. Así es que es muy importante, tenga siempre esto en mente cuando vaya a ayudar. Recuerde siempre que la ayuda es directa a Dios y Dios no se queda con las manos cerradas. Dios le va a bendecir en su vida. Gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes.
Y continuamos con la serie Valora el tiempo y el tema Para mí lo hiciste. Familia, hablar del día del Señor o de la venida del Señor y saber que cada día que pasa está más cerca, como se nos dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero vayamos a la palabra, primera de Tesalonicenses 5, del 3 al 6, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este día comenzará cuando las condiciones mundiales parezcan bastante pacíficas en vez de calamitosas. La paz se iniciará cuando se firme el convenio de 7 años que fue predicho en Daniel 9:27. Es evidente que al decir digan se refiere a aquellos que han sido dejados en el rapto, los no cristianos, que se encontrarán en la ignorancia esperando que haya paz y seguridad. Pero en vez de eso vendrá sobre ellos destrucción. Esta no se refiere a su aniquilación, sino que su paz y seguridad terminará cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra en la gran tribulación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El apóstol Pablo les dice a los creyentes que ellos no pertenecen al mismo grupo de personas que será sorprendida por ese día. Su esfera de vida no está en las tinieblas, sino en la luz. Este acontecimiento no tomará a los creyentes por sorpresa, porque para entonces ellos ya estarán con el Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ese acontecimiento no tomará a los creyentes por sorpresa, porque para entonces ellos ya estarán con el Señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La exhortación del apóstol Pablo es en el sentido de que los creyentes debían comportarse de acuerdo con su condición de iluminación, preparados a la luz del día del Señor. Su exhortación es como una conclusión lógica de lo que dice anteriormente. Los creyentes debemos estar convencidos de esta promesa y no debemos ser indiferentes a la realidad de que el Señor va a regresar. Por eso les dice que no durmamos mientras trabajamos, refiriéndose al letargo espiritual e insensibilidad, porque esta es la condición de los demás, de los no salvos. Por otro lado, los cristianos deben estar velando, vigilantes, esperando a que el Señor regrese, siendo sobrios y disciplinados a la luz de los grandes acontecimientos que están por venir. A continuación, vayamos a la palabra y veamos lo siguiente. Esta parábola, el juicio final, habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, habilidad ni inteligencia. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. No tenemos excusa para desentendernos de lo que tienen grandes necesidad, ignorándolos o pasándolos por alto. No podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia ni al gobierno. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. En Mateo 20:28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Ahora veamos Mateo 25:44 y 45.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino va a ser castigado. La base de este castigo será su negativa a mostrar misericordia al remanente de judíos durante la tribulación. Sus carencias de obras justas evidenciarán su falta de cuidado por ellos. Tales individuos simpatizarán con el dictador mundial y apoyarán su causa, y serán echados en el fuego eterno para sufrir el castigo eterno. El reino iniciará en la tierra solo con creyentes salvos, con cuerpos glorificados delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de despedirnos, agradeciéndole su amable atención. Reciban un fortísimo abrazo fraternal de todo el equipo de Suena Familiar, invitándoles a que no se pierdan el siguiente programa con la nueva serie Cuidando de la Familia y el tema Ser Buenos Padres. Reciban también la bendición del Todopoderoso Rey de Reyes, Cristo Jesús. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that